Cardiopatías congénitas. Mi nombre es Lady Tatiana Cuenza Bajeón. Este es el curso de Medicina Interna Veterinaria de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Son anormalidades del corazón que se desarrollan antes del nacimiento. Las cardiopatías congénitas es uno de los defectos de nacimiento más comunes. Los síntomas incluyen frecuencia cardíaca normal, tono azulado de la piel, inflamación de los tejidos corporales o de los órganos, dificultad para respirar, para alimentarse y para desarrollarse con normalidad. Entre los medicamentos tenemos para tratamiento, tenemos para bajar la presión arterial, controlar la frecuencia cardíaca, dispositivos cardíacos, procedimientos de cateterismo y cirugías. Y entre los casos más graves puede requerir un trasplante de corazón. Se habla de cardiopatías congénitas cuando los defectos de las estructuras cardíacas que ya están presentes en el nacimiento. Encontramos como ejemplo la estenosis pulmonar y el conducto arterioso presente. Alteraciones que son mínimas en el nacimiento pero que progresan durante los primeros meses de edad. Entonces tenemos la estenosis subaórtica entre los 6 a 12 meses de edad. Detención patológica de enfermedades cardíacas congénitas. Encontramos lo que son los pacientes asintomáticos, pues estos son los que no presentan sintomatología clínica. Al tener contacto con el veterinario es el que detecta el soplo. También contamos los pacientes sintomáticos y los síntomas que podemos encontrar son los siguientes: retraso en el crecimiento respecto al resto de la camada, tos o disnea, cianosis, debilidad, crisis psicopales y ataxia. Valoración de las patologías cardíacas congénitas. Se puede sospechar de algunos procesos al tener una mayor predisposición. El conducto arterioso persistente es la comunicación fetal entre la aorta descendente y la arteria pulmonar común, cuyo cierre se debe realizar de forma natural en las primeras horas posterior al nacimiento. Entre las razas más predisponentes tenemos el pastor alemán, el labrador, el collie, el chihuahua y el cocker. Fisiopatología. El conducto arterioso es una conexión normal entre la arteria pulmonar y la aorta. Es necesario para la circulación fetal apropiada. Al nacer, el aumento de la PaO2 y el deceso de la concentración de prostaglandina induce el cierre del conducto arterioso, que suele comenzar dentro de las primeras 10 a 15 horas de vida. Si no tiene lugar este proceso normal, el conducto arterioso permanece permeable. Las consecuencias fisiológicas dependen del calibre del conducto. Un conducto arterioso de calibre pequeño rara vez causa síntomas y uno de calibre grande causa un cortocircuito izquierdo o derecho importante. ¿Cómo se puede diagnosticar la persistencia del conducto arterioso? El diagnóstico precoz de la enfermedad se puede realizar de forma sencilla, con una exploración física durante la visita al veterinario. Con la auscultación torácica es posible identificar un soplo continuo de alta intensidad que se localiza en la base del corazón. Las radiografías del tórax muestran el aumento de la silueta cardíaca, aumento de la vascularización pulmonar y en algunos casos edema pulmonar. Con la confirmación del diagnóstico es necesario realizar una ecografía. Con esa ecografía podemos identificar el defecto, valorar la morfología de este e identificar los cambios hemodinámicos asociados a este. Tratamiento del conducto arterioso. Consiste en el cierre quirúrgico del mismo. La corrección quirúrgica puede ser mediante la toracotomía o cirugías endovasculares. La técnica poco invasiva, que es la endovascular, ha sido desarrollada en los últimos años y ha sustituido progresivamente a la cirugía tradicional. Esta técnica consiste en el cierre del conducto
con un dispositivo especiales diseñados para el cierre del conducto arterioso persistente en el perro. El acceso se realiza a través de la arteria femoral con unos catéteres especiales y el posicionamiento del dispositivo se realiza bajo visualización fluoroscópica. En la imagen encontramos que en la posición craneal del corazón es posible visualizar un objeto radiodenso que se corresponde a este dispositivo de cierre. Estenosis aórtica. Este es el estrechamiento del tracto de salida del ventrículo izquierdo, puede reproducirse a nivel submandibular. Esta es la más frecuente, como también a nivel valvular o por encima de las válvulas. Se ha demostrado su carácter hereditario en algunas razas, como son el boxer, el godo, el bulldog inglés, el rottweiler, el schnauzer gigante, el pastor alemán, el golden retriever y el bulldog terrier. Como fisiopatología, tenemos que aún no se encuentra claro el origen de este tipo de anomalía, sin embargo, se ha sugerido que podría tratarse de trastornos heredados o producidos durante la gestación, con implicación de factor genético, ambiental, infeccioso, tóxico, nutricional y medicamentoso. Y se ha reportado que en razas que se afecta con frecuencia existiría una base hereditaria de la enfermedad. Diagnóstico de la estenosis aórtica. La radiografía torácica suele ser normal o también mostrar dilatación aórtica y del ventrículo izquierdo. En las ecocardiografías, este es el método más sensible para evaluar esta patología, ya que nos permite visualizar el tracto de salida y los posibles cambios secundarios, como la hipertrofia concéntrica y la hipertrofia de los músculos papilares. También para la ecografía dúplex, para determinar la velocidad del flujo sanguíneo y calcular el gradiente de presión. De esta manera, podemos diagnosticar el grado de severidad de la estenosis. Tratamiento de la estenosis aórtica. El tratamiento es principalmente médico. Encontramos lo que es la restricción de ejercicio y diuréticos. Drogas para disminuir la contractilidad, la tensión parietal. Una demanda de oxígeno que bloqueará adrenérgicos como lo son los protonolos o atenolos. Los bloqueantes del canal de calcio, ya que facilita la relajación diastólica del miocardio y reproduce la frecuencia cardíaca. No se debe utilizar digital, ya que la función contracta esta conservación. Existen técnicas quirúrgicas para reducir la obstrucción. Este es un pronóstico, está en la relación del grado de estenosis. En los casos leves puede ser favorable, pero siempre existe un riesgo de muerte súbita. Las complicaciones que pueden presentarse son insuficiencia mitral secundaria con dilatación atrial izquierda, eventualmente fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva, endocarditis bacteriana, insuficiencia aórtica y la muerte súbita. Estenosis de la válvula pulmonar. Este es el tercer defecto cardíaco congénito patológico más frecuente en los caninos. Representa del 11 al 18% del total de las enfermedades congénitas, lo cual puede aparecer aislado o en ocasiones con otras anormalidades cardíacas. Entre las razas más representativas encontramos el beagle, el chihuahua, el schnauzer, el labrador, el cocker, el boxer, el mantis y el bulldog inglés. Fisiopatología. Causada por una obstrucción en el tracto de la salida del ventrículo derecho, la cual produce una sobrecarga de la presión
en la consecuencia hipertrófica concéntrica del ventrículo. Se produce un aumento del espesor de la pared y el aplanamiento del tabique intraventricular. El aumento de la presión dentro del ventrículo derecho puede culminar en regurgitación tricúspide. Diagnóstico de la estenosis pulmonar. Debido a que esta es una patología en ocasiones asintomática, el veterinario puede detectar esta enfermedad durante alguna visita rutinaria. En las pruebas a realizar son: durante la auscultación cardíaca se puede escuchar un soplo fuerte de inyección en la base izquierda que irriga el tórax derecho craneal. El electrocardiograma puede ser normal o observarse un patrón de agrandamiento del ventrículo derecho. También puede observarse arritmia ventricular y supraventricular. En las radiografías torácicas pueden observarse una silueta cardíaca normal o aparecer una cardiomegalia ventricular derecha. Con el diagnóstico definitivo se da un estudio ecocardiográfico, así como su clasificación y gravedad. Se debe diferenciar entre otras patologías como la hipoplasia pulmonar, la estenosis subaórtica y la tetralogía de Fallot. Tratamiento y prevención de la estenosis pulmonar. Cuando se trata de una causa sintomática, se trata la ascitis con diuréticos, la arritmia con antirrítmicos. Se mejora el gasto cardíaco con pimobendan. Se reduce el volumen de carga del corazón y la presión sanguínea. Por lo contrario, si se trata de una causa dietética, se va a restringir el uso de sal en la dieta y se va a necesitar una suplementación de ácidos grasos omega 3. También será fundamental restringir el ejercicio físico intenso. También se puede necesitar además un tratamiento quirúrgico. Existen diferentes técnicas como la valvulotomía, la dilatación con catéter balón, el parche de pericardio, la implantación de conducto ventrículo-arterial. También se trata una enfermedad con elevada mortalidad. Se requiere un riguroso seguimiento por parte del veterinario y por lo tanto recomendamos seguir con forma estricta las indicaciones del profesional. Defectos del sexto interventricular. Se caracteriza por la presencia de una comunicación entre los dos ventrículos. En gatos es una de las patologías cardíacas congénitas más frecuentes. Entre las razas podemos encontrar en perros el Border Collie, el Boston Terrier, el Spring Spaniel, el Bulldog inglés y el Pastor alemán. Diagnóstico: defecto del sexto interventricular. La auscultación con el estetoscopio revela un soplo cardíaco, el sonido de la sangre que sale por el orificio. El volumen del sonido del soplo está relacionado con el tamaño del defecto y con la cantidad de sangre que pasa a través de este. Tratamiento. El tratamiento médico se basa en el control de la insuficiencia cardíaca izquierda o derecha y en el momento de la hipertensión pulmonar con o sin policitemia. En el caso del tratamiento quirúrgico, se reserva para aquellos pacientes cuya característica anatómica permite la colocación del implante percutáneo. Tetralogía de Fallot. Esta es una malformación congénita poco frecuente, tanto en caninos como en felinos, y esta consiste en la existencia de una comunicación intraventricular, normalmente de gran tamaño, una hipertrofia ventricular derecha y una estenosis pulmonar, y la descentralización de la aorta. Entre las razas que más podemos ver está la Trinchop, el Bulldog inglés, el Terrier y el Caniche. Fisiopatología. El determinante de la sintomatología clínica es el grado de obstrucción del flujo pulmonar producido por estenosis valvular, asociada con el estrechamiento infundibular
del tracto de salida ventrículo derecho. Cuando la restricción al flujo pulmonar es severa, esta se encuentra demarcadamente reducida y se produce un gran flujo de sangre desoxigenada sistémica de derecha a izquierda a través de la comunicación intraventricular, desarrollándose cianosis y policetemia. Por lo contrario, cuando la obstrucción del flujo pulmonar es poca, severa, la salida de sangre desaturada será menor, produciéndose un cuadro clínico denominado tetralogía de Fallot, donde el flujo a través de la solución de continuidad del tabique se mantiene de izquierda a derecha, no desarrollándose cianosis. La radiografía torácica nos muestra una cardiomegalia principalmente del lado derecho del corazón junto al aumento de la zona de proyección de la arteria pulmonar. En el electrocardiograma nos muestra la frecuencia cardíaca de 120 a 140 pulsaciones por minuto junto a una desviación del eje cardíaco hacia la derecha. Finalmente, el estudio ecocardiográfico en 2D nos muestra la existencia de un defecto en el septo ventricular, una hipertrofia ventricular derecha y la destraposición de la aorta. Mediante el estudio de Doppler se puede observar la existencia de un flujo de sangre de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo a través del defecto ventricular y un incremento de la velocidad de la salida de la arteria pulmonar, así como el paso de sangre hacia la aorta procedentemente del ventrículo derecho. Y los análisis de laboratorio muestran la existencia de una policitemia como consecuencia del flujo sanguíneo a través del defecto ventricular. Tratamiento. El tratamiento médico tiene dos objetivos fundamentales, uno que es manejar la policitemia y dos que es apuntar la bomba cardíaca. Para la poliglobulía se realiza flebotomías en una proporción del 20, toda vez que el hematocrito exceda el 60%. En el objetivo provocar hemodilución se aconseja el goteo de solución de Ringer lactato. La bomba cardíaca se apunta en el uso de la betabloqueantes, que estos disminuyen el trabajo cardíaco, y sildenafil, que esto reduce la presión en el pequeño circuito. En el caso de quirúrgicos, la operación de Blalock es la operación paliativa más empleada en los perros nacidos con tetralogía de Fallot, que consiste en la anastomosis de la arteria subclaviar izquierda y la arteria pulmonar, evitando el paso por la válvula pulmonar y en casos estenótica para que en una parte de la sangre hipoxemia de la aorta sea pasada nuevamente por la pulmonar y disminuya así la hipoxia. Displasia de la válvula mitral. En el momento en que nace el animal, la válvula mitral no se sella correctamente y por lo tanto impone una mayor carga de trabajo al corazón. Entonces encontramos entre las razas, encontramos el Bull Terrier, el Pastor Alemán, el Golden Retriever, el Godo. Diagnóstico de la displasia de la válvula mitral. Este surge por primera vez como una consideración basada en la detención de un soplo cardíaco con el estetoscopio durante una visita al médico. La mayoría de los perros no muestran síntomas externos inicialmente. Como diagnóstico tenemos el electrocardiógrafo, que comúnmente muestra evidencia del agrandamiento de la aurícula izquierda, con o sin evidencia de agrandamiento del ventrículo izquierdo. Las arritmias auriculares, especialmente la fibrilación auricular, son comunes. En el caso de la radiografía, evidencia de un moderado o marcado agrandamiento de la aurícula izquierda con o sin agrandamiento del ventrículo izquierdo. Las venas pulmonares suelen estar agrandadas. En el caso del ecocardiograma,
pruebas confirmativas de elección. Típicamente muestran locación, forma, movimiento o fijación anormal del aparato valvular en caso moderno o severo. La evaluación dúplex, especialmente el dúplex de flujo de color, muestra el color anormal en todos los casos clínicamente significativos. Los síntomas pueden aparecer en el tiempo o solo se presentan en casos moderados o graves, cuando la circulación puede verse afectada hasta tal punto que se produce un edema pulmonar. Tratamiento. Los medicamentos como los diuréticos ayudan a eliminar el líquido pulmonar reteniendo si está presente. El reemplazo quirúrgico de la válvula cardíaca por una válvula artificial o protésica, como se hace en los humanos, no es factible actualmente para los caninos. Arco aórtico persistente. Es una de las anomalías del anillo vascular más comúnmente diagnosticadas en perros y se han reportado 7 patrones de anormalidades del anillo vascular en el perro y en el gato, y en el arco aórtico derecho persistente se presenta en el 95% de los casos. Entre las razas encontramos el pastor alemán, el Setter y el Dogo. Fisiopatología. En muchas oportunidades, de parte cerca al anillo valvular de la valva septal se adosa el tejido del septum y da la impresión entonces de que el nacimiento de dicha válvula es inferior al real, como ocurre en casos verdaderos de la anomalía de Stein. La correcta valoración de los estudios con ultrasonidos en general permiten hacer el diagnóstico diferencial. Diagnóstico cuarto arco aórtico persistente. Los estudios radiográficos de la región cervical o torácica es una proyección lateral mediante exposición simple o tras la administración de un constante positivo más frecuentemente derivado del bario. La radiografía mostrará una dilatación del esófago anterior a la silueta cardíaca con acumulación de luz de material diodenso, material alimenticio y gas. El desplazamiento de ventral a la tráquea también puede ser evidente. Como tratamiento, el tratamiento de elección es quirúrgico y se realiza de manera precoz. Tras el diagnóstico reducirá la probabilidad de persistencia de las secuelas clínicas. Un tratamiento conservado clásico como el magaesófago, que es la alimentación líquida o semilíquida en el paciente con el tren anterior elevado, puede ayudar a la fase inicial y evitar la neumonía por aspiración.